Hola a todos, bienvenidos un día más a este vuestro canal Doctora Pozo, donde abordamos temas de salud, nutrición y deporte. Para aquellos que no me conocéis, mi nombre es María José Pozo, soy médico, especialista en traumatología y aficionada al deporte. Si eres un amante de la competición, te encanta entrenar duro y no perdonas ni un solo día, este vídeo te interesa porque vamos a hablar sobre el síndrome de sobreentrenamiento. Y quédate hasta el final porque será entonces cuando abordemos las estrategias para evitar que nos suceda. Pulsa me gusta y suscríbete además para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. El síndrome de sobreentrenamiento es un cuadro clínico complejo que se produce a consecuencia de una falta de adaptación de nuestro cuerpo al estrés físico o emocional. Cuando hablamos de estrés físico, no solamente nos estamos refiriendo a nuestras cargas de entrenamiento, sino también a todo aquel que viene derivado de nuestra vida cotidiana, ya sea porque tengamos un trabajo donde tengamos que esforzarnos físicamente, porque tengamos personas dependientes a nuestro cargo, tengamos una vida social muy activa o nos vayamos muy tarde a descansar. Respecto al estrés emocional, está el propio de la competición, el propio de la autoexigencia en el rendimiento, pero también otros que se derivan de nuestra vida no deportiva, como puede ser las cargas familiares, contratiempos como separaciones, pérdida de seres queridos, aquellas personas que tienen un trabajo con mucha exigencia intelectual. Y además tenemos que tener en cuenta que nuestra capacidad de asimilación de estas cargas va a depender en cada momento de nuestra alimentación y del descanso que le estemos dando al cuerpo. El síndrome de sobreentrenamiento va a afectar a 5 ejes en nuestro organismo. El primero de ellos es el aparato cardiovascular. A nivel cardiovascular, lo que se va a perder es esa capacidad que tenemos a medida que vamos entrenando y vamos mejorando en una disciplina de subir la frecuencia cardíaca frente al esfuerzo. Lo que vamos a empezar a notar es que salimos a entrenar y tardamos mucho tiempo en que las pulsaciones suban, nos mantenemos con pulsaciones bajas durante mucho tiempo, tardamos 30-40 minutos. Cuando se trata de hacer un esfuerzo grande, como por ejemplo subiendo una rampa en la bicicleta o realizando un sprint en la carrera, notamos que la frecuencia cardíaca no sube a los niveles a los que llegábamos unas semanas antes. Además, va a aumentar la frecuencia cardíaca basal, es decir, que cuando estemos en reposo, paradójicamente las pulsaciones van a estar muy altas, pero frente al esfuerzo no van a ser capaces de subir lo que subían anteriormente. Además puede haber modificaciones de la presión arterial, tanto hipotensión como hipertensión. El segundo eje que se va a ver afectado en el síndrome de sobreentrenamiento es el sistema endocrino, es decir, el sistema hormonal. En el síndrome de sobreentrenamiento, el cuerpo va a aumentar la síntesis de cortisol. El cortisol se sintetiza en la glándula suprarrenal y es una hormona antiinflamatoria que se sintetiza en respuesta a ese daño que recibe el organismo y nos permite seguir adelante con nuestras actividades. Sin embargo, es una hormona de carácter catabólico, es decir, que promueve la destrucción de proteínas, con lo cual va a promover que nuestro organismo se alimente de nuestro propio músculo y no va a favorecer la hipertrofia muscular, sino todo lo contrario. Además, el cortisol favorece la neoglucogénesis, es decir, una vía metabólica por la que se obtiene glucógeno a partir de proteínas, con lo cual los niveles de glucosa van a estar siempre altos en sangre y esto va a generar una resistencia a la insulina, también generada por el hecho de que hay una atrofia muscular cada vez mayor. Van a caer los niveles de testosterona, tanto en hombres como en mujeres, lo cual va a disminuir nuestra agresividad en los entrenamientos, nuestro nivel de activación y nos vamos a encontrar mucho más apocados, con mucho menos tirón a la hora de entrenar y de competir. Pueden subir los niveles de prolactina, sobre todo en mujeres, y esto va a generar una pérdida de las reglas y con el tiempo, y si se mantiene, al final nos va a generar una osteoporosis, que es una pérdida de calcio y de densidad del hueso, que genera una fragilidad ósea y por tanto fracturas frente a cualquier traumatismo. Y por último, pero muy frecuente, un déficit en la función del tiroides, un hipotiroidismo, que se va a ver en la analítica con un aumento de la TSH. A nivel gastrointestinal, el atleta afecto de síndrome de sobreentrenamiento va a notar malas digestiones, va a existir una mala absorción de los nutrientes, pueden notar pesadez, hinchazón después de comer, las alteraciones en la microbiota pueden favorecer que se desarrollen infecciones intestinales, además hay mala función hepática, por lo cual van a subir las transaminasas y va a haber mucha dificultad para realizar la detoxificación de todos los productos de desecho del organismo. Son frecuentes las gastritis crónicas y la pérdida de peso, con falta de apetito. El sistema inmune es otro de los dañados en el síndrome de sobreentrenamiento. Es típico los deportistas que cuando ya alcanzan su pico de forma y justo antes de la competición más importante van a tener
pues un brote de herpes, aparecen aftas orales, infecciones muy frecuentes, resfriados, gripes, se van a potenciar mucho las reacciones alérgicas, las intolerancias, y todo esto que hemos comentado va a favorecer que se desarrollen lesiones de repetición, sensación de pesadez a nivel muscular, falta de recuperación de un día para otro y, por último, y no por ello menos importante, la afectación del eje neurológico y psicológico. El deportista que tiene síndrome de sobreentrenamiento va a notar que le afecta la apatía, va a perder la motivación para realizar sus entrenamientos, se va a notar irritable, con pérdida de la capacidad de concentración tanto en los entrenamientos como en la competición. En su día a día notará que pierde el apetito, se nota irritable, puede haber alteraciones en el sueño y dolores de cabeza. Respecto al diagnóstico, lo primero que tenemos que saber es que es muy importante la sintomatología, la clínica, con todo esto que yo os he comentado. Si notáis que tenéis un cuadro similar a este, sería conveniente acudir al médico para que pida una serie de determinaciones analíticas que puedan apoyar el diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a ver fundamentalmente alterado a nivel sanguíneo? Pues vamos a ver aumentos en los niveles de urea, aumentos de los niveles de ácido úrico. Todo ello debido a dos motivos. Por un lado, que está habiendo un catabolismo de las proteínas, una destrucción del músculo, y por otro lado, que el hígado está teniendo dificultades para realizar detoxificación de la sangre, con lo cual esos niveles de urea y ácido úrico, que son productos de desecho del metabolismo de las proteínas, van a aumentar. Hay que estar atento de que no hayamos hecho previamente una dieta muy rica en proteínas, porque si no, simplemente ese metabolismo es de las proteínas que hemos ingerido, no de las propias de nuestro organismo. Va a aumentar la CPK, que es un indicador de degradación de la fibra muscular. Aumentan las transaminasas por ese déficit en la función hepática que hemos comentado. Podemos encontrarnos una anemia con disminución en los niveles de hemoglobina, disminución del hierro en sangre y de la transferrina, que es la molécula que transporta el hierro en la sangre, aumento de la PCR, que es un marcador de inflamación, disminución de los niveles de testosterona y aumento de los niveles de cortisol. Si existiera también una resistencia a la insulina, va a aumentar la glucosa basal. Si hacemos curvas de glucemia vamos a ver que hay dificultades para disminuir los niveles de glucosa a la hora y a las 2 horas de haber hecho la ingesta de glucosa, aumento de las catecolaminas y niveles de TSH por encima de los límites o dentro de los límites pero en la parte alta. Y además puede haber un déficit de minerales. Bueno, y una vez que conocemos este síndrome, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Pues os voy a dar 7 pautas para esquivar el síndrome de sobreentrenamiento. La primera es una adecuada planificación. Poneos en manos de un profesional de la actividad física que os marque las pautas de entrenamiento y que los adapte a vuestra realidad. En segundo lugar, la alimentación tiene que ser adecuada y prestar atención tanto a los macro como a los micronutrientes. En el número 3 tenemos una hidratación adecuada y un buen aporte de minerales. Fundamental cuidar el descanso, dormir al menos 8 horas diarias. Para cuidar la flora intestinal, consumir pre y probióticos. Como sexta medida, suplementarse con glutamina. Y en el número 7, favorecer la flexibilidad metabólica, realizando algunos entrenamientos en ayunas y con periodos de dieta cetogénica. Bueno, pues a grandes rasgos, esto es todo lo que os voy a explicar sobre el síndrome de sobreentrenamiento. Se puede profundizar en muchísimas de las cosas que hemos comentado, pero para eso me gustaría que me lo pidierais. Dejádmelo en cajita de comentarios, aquellas cuestiones que en concreto queráis que me extienda en ellas, y así lo haré. Sin más, os mando un saludo, mucha salud y mucha fuerza.